Bueno, vamos a resolver este circuito de corriente continua que está formado por tres pilas, uno de 12 con su resistencia interna, otro de 10 voltios con una resistencia interna de 1 ohmio y otra pila de 8 voltios con una resistencia interna de 1 ohmio. Y luego el circuito consta también de una serie de resistencias, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5 resistencias, pues colocadas en diversos lugares, ¿no?, del circuito. Entonces, una de las cosas que nos van a preguntar es calcular la intensidad de corriente, las distintas intensidades de corriente que circulan por cada uno de los tramos del circuito eléctrico. Bueno, este circuito consta de dos mallas, esta malla de aquí arriba y la de aquí abajo. Lo primero que hay que hacer es asignar un sentido arbitrario, el que nosotros queramos, a la corriente que circula por cada una de las mallas. Por ejemplo, yo voy a asignar un sentido a la corriente de la malla superior, que viene dado por esta flecha, ¿vale? A esta malla de aquí la voy a llamar malla número 1 y a la malla número 2 pues le voy a asignar otro sentido a la corriente. Esto cada uno pues lo puede hacer puede asignarle el sentido que quiera. Yo, por ejemplo, aquí le voy a asignar el sentido contrario a la aguja del reloj y, por ejemplo, a esta de aquí abajo le voy a asignar el sentido inverso, ¿vale? Cada uno le asignáis el sentido que cada uno quiera. Bien, otra cosa, lo siguiente que vamos a hacer es fijarnos en cada una de las pilas, en cada uno de los generadores y cada uno, bueno, le asignamos pues el signo a cada uno de los bornes. El borne de mayor longitud, ¿vale? Este segmento indicaría el borne positivo, este sería el negativo, este de aquí sería el positivo, negativo, este de aquí sería el borne positivo y negativo. Y las pilas lo que hacen es impulsar las cargas positivas desde el borne positivo, ¿vale?, hasta el borne negativo por el exterior de la pila. O sea, que circularían las cargas así, en este sentido, aquí así y aquí así, de esta manera, ¿vale? Bueno, pues en este circuito de aquí existirían tres intensidades de corriente. Una intensidad que circularía por aquí, ¿vale? Otra intensidad de corriente que circularía por aquí y otra intensidad de corriente que circularía por este tramo de aquí, ¿vale? Bueno, la intensidad de corriente que circula por este tramo la voy a llamar I sub 1. Me voy a fijar, por ejemplo, en este nudo, ¿vale? Y la intensidad de corriente I sub 1 la voy a representar así. Esta sería la intensidad I sub 1. Otra, la intensidad I sub 2 sería la intensidad de corriente que circula por este tramo y la voy a llamar, por ejemplo, I sub 2. Y la intensidad de corriente I sub 3 pues la voy a representar así. Cada uno puede poner la punta de flecha en el sentido que quiera, ¿vale? I sub 1, I sub 2, I sub 3. Lo que sí es conveniente es fijarse en un nudo para representar las tres intensidades. Bien, pues entonces, ¿cómo empezamos a resolver este circuito? Pues aplicando las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff se aplican en primer lugar a los nudos y a cada una de las mallas, ¿vale? Entonces nos vamos a fijar en uno de los nudos, por ejemplo este de aquí, de la izquierda, y vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff que dice que la suma de todas las intensidades que entran y salen en un nudo vale cero. Esto, dicho de otra manera, lo que dice es que las intensidades que entran en un nudo menos las intensidades que salen en un nudo vale cero. Entonces aquí vemos que entran en este nudo entra solamente la intensidad I sub 1. Entonces I sub 1 es igual
a la suma de la intensidad de I sub 2 más I sub 3. I sub 2 más I sub 3. Y es una ley lógica, ya que las cargas que entran deben de ser las mismas en número que las que salen, ¿vale? Entonces tenemos aquí una ecuación con tres incógnitas, que la vamos a poner de la siguiente manera. I sub 1 menos I sub 2 menos I sub 3, eso es igual a 0. Luego vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de las mallas, que lo que dice es que la suma de las fuerzas electromotrices en una malla es igual a la suma de las diferencias de potencial. La diferencia de potencial, os recuerdo que era el producto de I por R, de cada uno de los componentes de la pila, de la malla. Entonces, vamos con la malla número 1. Malla número 1. Entonces, ¿cuál es la suma de las fuerzas electromotrices? Pues bien, en la malla número 1 vemos que existe esta pila de 12 voltios y esta otra de 10 voltios. Si observamos, esta pila de 12 voltios impulsa las cargas positivas con el mismo sentido que le hemos asignado a la corriente, ¿vale? Hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, estos 12 voltios los vamos a considerar, por tanto, positivos, 12. En cambio, esta pila de aquí, si veis, impulsa las cargas positivas con una dirección que es contraria, ¿vale?, al asignado por la corriente, ¿vale? Entonces, esos 10 voltios son o serán negativos, menos 10. Esa sería la primera parte, la sumatoria de las fuerzas electromotrices. Ahora, la suma de los productos I por R, pues sería, vamos a ver, vamos a fijarnos en esta resistencia. Pues tendremos que multiplicar la intensidad que atraviesa esta resistencia, la intensidad sería I sub 1. Como I sub 1 tiene el mismo sentido que el asignado nosotros a la corriente, pues será positivo. O sea, I sub 1 por 2 ohmios. Ahora, esta resistencia de 2 ohmios también la recorre esta intensidad de corriente I sub 1, entonces también lo pondremos positivo, más I sub 1 por 2 ohmios. Y ahora esta resistencia, que también es atravesada por esta intensidad de corriente, que tiene el mismo sentido que el asignado, el que hemos asignado nosotros a la corriente que circula por la malla 1, entonces también lo pondremos positivo, y sub 1 por 1. Y luego tenemos esta intensidad I sub 2 que pasa por esta resistencia de 1 ohmio y de 3 ohmios. Y esta intensidad I sub 2 también tiene el mismo sentido que el que hemos asignado a la corriente. Entonces también serán positivos. O sea, más I sub 2, que multiplicaría a 1 ohmio y a 3 ohmios. 1 ohmio más, esto lo voy a poner un poco más hacia la izquierda para que me quepa, así, y ahora multiplicaremos, repito, I sub 2 a esta resistencia que hay aquí de 3 ohmios. 3. Esto lo podemos simplificar, 12 menos 10 sería 2, es igual, aquí sería 2 y 2, 4 y 1, 5 I sub 1, y aquí I sub 2 sería 1 y 3, pues más 4 I sub 2. Bueno, eso sería para la malla 1. Para la malla 2, estudiando la malla 2, tendríamos lo siguiente. Estamos aplicando esta fórmula, ¿vale? Pues bien, si nos fijamos en la malla 2, vemos que las pilas que pertenecen a esta malla sería esta de 10 voltios y esta de 8. La pila de 10 voltios impulsa las cargas positivas con un sentido que es contrario al que hemos asignado nosotros para la corriente en la malla 2. Entonces estos 10 voltios serán negativos, menos 10 voltios, y estos 8 voltios de aquí tendrían sentido positivo, ya que impulsan las cargas
con el mismo sentido que el asignado por nosotros de forma arbitraria para la malla 2. Entonces serán positivos, más 8. Y eso será igual a la suma de las intensidades del producto de las I por R. Bueno, pues esta intensidad I sub 2 será negativa, ¿vale? Perdón, esta intensidad I sub 2 es positiva porque tiene igual sentido que la corriente, ¿vale? Entonces multiplicará I sub 2 a toda la resistencia. Esta de aquí de 1 ohmio, o sea, por 1, más I sub 2 por esta resistencia de 3. Y ahora, esta intensidad I sub 3 vemos que tiene también sentido opuesto a la corriente, ¿vale? Que hemos asignado de forma arbitraria. Entonces será menos I sub 3 que multiplicará a 2 ohmios por 2 y también multiplicaremos la intensidad I sub 3 por este ohmio, o sea, menos I sub 3 por 1 y por último esta resistencia de aquí de 2 ohmios, o sea, menos I sub 3 por 3, por 2, perdón. Bueno, pues esto lo podemos simplificar, menos 10 más 8 sería menos 2. Aquí tenemos 1 y 3, sería 4 I sub 2. Y ahora aquí tenemos 2, 3, 4, menos 5 I sub 3. Bueno, pues tenemos, en definitiva, 1, 2 y 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces lo que vamos a hacer es resolver esto mediante, resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. La solución para este sistema de ecuaciones es la siguiente. Nos sale para I sub 1 una intensidad de 0,4 amperios. Para I sub 2 nos sale un valor de 0 amperios, o sea que no circula corriente por este tramo. Y para I sub 3 nos sale un valor de 0,4 amperios. Vamos a ver. Varias cosas tengo que decir. Primero, nos han salido valores positivos para las intensidades, más 0,4, 0 y más 0,4. Eso quiere decir que el sentido que nosotros hemos asignado a las intensidades al comienzo del ejercicio son los sentidos correctos. Si alguna intensidad no hubiese salido negativa, tendríamos que haber cambiado el sentido, o sea, la punta de la flecha de la intensidad. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Si una intensidad nos sale negativa, entonces tenemos que cambiar el sentido de esa intensidad. ¿De acuerdo? Bien, hemos calculado la intensidad y ahora estas flechas que hemos puesto aquí ya no nos sirven. Las vamos a borrar porque nos han servido para calcular el valor de las intensidades. Pues bien, esta es una de las cosas que nos pueden pedir en un ejercicio. Las intensidades que circulan por los tramos de un circuito. Ahora vamos a suponer que nos piden también que calculemos cuánto vale la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿De acuerdo? Pues bien, para calcular eso, me voy a hacer un pelín, lo voy a hacer aquí. Para calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, o sea, la diferencia de potencial de A menos la diferencia de potencial en B, pues para calcularlo se puede hacer de dos formas distintas. En primer lugar, se calcula utilizando esta expresión. La diferencia de potencial es la diferencia de potencial para ir desde B hasta A, ¿vale? O bien se puede calcular utilizando esta otra expresión. La diferencia de potencial entre A y B es igual a menos la diferencia de potencial
cuando vamos de A hasta B. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a utilizar esta expresión de aquí, teniendo en cuenta que las diferencias de potencial es la suma de las fuerzas electromotrices menos la suma de los productos de I por R. ¿De acuerdo? Esta es la ley de Ohm generalizada. Esto igual, aquí tendremos que poner este signo menos, y ahora la suma de las fuerzas electromotrices menos la suma de los productos de I por R. Bien, vamos a utilizar esta expresión. Para ir desde B hasta A, desde este punto hasta A, pues lo que vamos a hacer va a ser valernos, vamos a ver, desde B hasta A, exactamente, nos vamos a ir por este camino, por aquí arriba, que es el camino que nos marca la intensidad I sub 1, ¿vale? I sub 1 nos llevaría desde B hasta A, por aquí arriba, ¿vale? Pues bien, vamos a comenzar a calcular esto. ¿Cuáles son, siguiendo ese camino, cuáles son las sumas de las fuerzas electromotrices? Bueno, fuerzas electromotrices solamente nos encontramos esta de 12 voltios, la de 12 voltios, ¿vale? Y encima, estos 12 voltios nos impulsan las cargas positivas con el mismo sentido que la corriente. Entonces, estos 12 voltios son positivos. Entonces, pondremos 12 y ahora a esos 12 voltios le restaremos todos estos productos de la intensidad por R. Entonces, empezamos. La intensidad que circula es I sub 1, por ese tramo. I sub 1 hemos visto que valía 0,4 amperios, 0,4 amperios, que multiplicará a este ohmio de aquí, o sea, por 1, menos 0,4 por estos 2 ohmios y menos 0,4 por estos 2 ohmios también. Por 2 ohmios, perdón. 0,4 por 2 y menos 0,4, 0,4 por 2. Pues bien, si realizamos esa operación, vamos a ver cuánto sale. Sería, bueno, 0,4 que multiplique sería 5 por 0,4 sería 2, menos 2 más 12 serían 10 voltios. Esa sería la diferencia de potencial que existe entre los puntos A y B. También lo podíamos haber realizado con este otro método. Nos tiene que salir el mismo resultado. Vamos a ver. Para ir desde A hasta B, podemos hacerlo o bien por este tramo o bien por este tramo de aquí abajo. Vamos a utilizar el tramo de aquí arriba, por ejemplo, ¿vale? Para ir desde A hasta B, vamos a ir por este tramo. Bien, pues entonces, utilizando esta expresión, ponemos aquí el signo negativo. Y ahora, ¿cuál es la suma de las fuerzas electromotrices? Pues vamos a ver, la única fuerza electromotriz que hay en este tramo es la de 10 voltios. Pero, si os fijáis, impulsan las cargas positivas en sentido opuesto al de la corriente. Entonces, estos 10 voltios son negativos, menos 10. Y ahora tendremos que multiplicar las resistencias que aparecen en ese tramo, esta de 3 y este de 1 ohmio, por la intensidad que circula por este tramo de aquí. Como la intensidad es 0, pues sería 0 por 3 y menos 0, o sea que se anula, por 1. Si hacemos esa operación nos sale 10 voltios, que como veis coincide con el valor que hemos calculado con la expresión de aquí arriba. Suscríbete a mi canal y dale like, química fácil es.